Amigos de Resonant, bienvenidos a otro podcast. Nuevamente tenemos el placer que nos acompaña nuestro muy buen amigo, el licenciado Javier Montaño, abogado especialista en materia de migración, quien nos ha acompañado ya en dos ocasiones y que hemos tenido la fortuna de tener muy buena respuesta con relación a los podcasts que hemos realizado. Han sido muy nutridas las conversaciones y se han generado una serie de preguntas. Es muy complicado compilar todas estas preguntas en uno solo. Tenemos que repartir en varios episodios. Pero tenemos la fortuna también que él acepta volver a hacer episodios con nosotros y aclarar dudas. Obviamente siempre tratando de cubrir en forma general los puntos y en forma específica cuando se puede. Javier, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Hola, no, bueno, como siempre el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar de vuelta en tu podcast. La verdad, muy interesante y bueno, y nuevamente es muy grato estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias y estamos ya pendientes y posiblemente muy cerca de hacerlo presencial. Además, la distancia nos ha detenido de hacerlo, pero ya en su momento lo haremos. Ya están los planes cada vez más cerca. Así es. Bueno, pues vamos a arrancar con una pregunta que me causó algo de sorpresa cuando lo vi, pero se me hizo muy apropiada y se repitió muchas veces. En lugar de andar queriendo preguntar específico, dice, ¿cuál es la forma más común y efectiva para emigrar a Estados Unidos en la actualidad? Ok. Yo, sin temor a equivocarme, te puedo decir que 2 de cada 4 consultas de mexicanos que hablan a mi oficina se refieren a visas de inversionista, a visas E2. ¿Por qué la visa E2? Porque es un beneficio migratorio que le permite a una persona entrar a los Estados Unidos por 4 años. El cónyuge puede entrar a los Estados Unidos acompañándolo, el cónyuge puede trabajar, puede acompañarse con sus hijos y es la manera, en mi opinión, más rápida, efectiva y segura de que una persona entre a los Estados Unidos a trabajar en su propio negocio. Y yo te puedo asegurar que esa es la manera más comentada y más de moda para el mexicano que está entrando a los Estados Unidos, porque ha ocurrido algo muy interesante en los últimos meses donde esas personas que de clase media alta que jamás consideraron entrar a los Estados Unidos a vivir, ahora sí lo están considerando. Digo, será por alguna cuestión política, social o lo que sea, pero esa gente que jamás pensó vivir en los Estados Unidos, ahora ya está volteando al país vecino para ahora sí vivir, o al menos estar, como muchos dicen, tener un pie en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente es la visa E2 de inversionista, de la cual podemos platicar el día de hoy, y me encantaría hacer eso porque hay demasiadas leyendas urbanas, que es el término que habíamos platicado anteriormente, Sí, que creo claro. que debemos de despejar. Bueno, las leyendas urbanas las dejamos al final, pero para ir por órdenes, Sí. por orden, perdón, empiezo con una pregunta muy básica. ¿Cuáles son los requisitos básicos para una visa E2? El primero es fuente de dinero. ¿De dónde viene el dinero? Es muy importante que se pueda demostrar que el dinero viene de fuentes legales. Entonces, esto es un punto muy importante que viene desde antes de aplicar, desde la planeación de la visa. Es muy importante determinar de dónde viene el dinero. ¿Qué es lo ideal? Herencias, trabajo. Quizás si es una persona que vendió un terreno, un negocio, todo eso generalmente es el mejor tipo de documento que uno puede presentar para demostrar la fuente del dinero, o source of funds, como se conoce. Después, el segundo elemento, yo considero que es que la inversión sea sustancial. ¿Qué se refiere con eso? Que el inversionista ya haya pagado o ya haya invertido al menos una cantidad sustancial en relación al valor total del negocio. ¿Cómo se traduce esto? Si tú compras un negocio de $200,000, que hayas pagado una cantidad, o sea, ya invertido una cantidad
sustancial en relación a esos $200,000. Yo, en lo personal, yo considero que sustancial es un porcentaje de haber pagado al menos un 80% del valor total del negocio. Y esto se puede medir con una prueba que se llama la prueba de la proporcionalidad, que está en la regulación migratoria, donde prácticamente eso es lo que dicen. ¿Qué tanto ha invertido la persona en, valor, en relación al valor total del negocio para demostrar un compromiso suficiente para otorgarle una visa? O sea, un compromiso suficiente de que realmente la persona está comprometida con el negocio. Y el tercer punto que considero que es el de los más importantes es que tiene que estar en riesgo. Riesgo es que el dinero ya está invertido. O sea que curiosamente el Departamento de Inmigración ve esto de una manera totalmente distinta como lo ven la mayoría de las personas que nos contratan. Una persona que viene a mi oficina generalmente aplica a la visa, a una inversión, perdón, para que le den la visa. O sea, uno invierte y como resultado que le den la visa. El Departamento de Inmigración y el Departamento de Estado lo ven al revés. Lo ven como que una persona va a hacer esa inversión porque es buena inversión, no necesariamente porque te van a dar una visa. La visa viene siendo algo secundario, un resultado del buen negocio que estás dando. Y para acabar los puntos principales, el último punto que yo considero que es muy importante, que mucha gente no toma en cuenta, razón por la cual creo que niegan la mayoría de las renovaciones de las visas, es la intención de volver al país de origen cuando termine la visa. O sea, es muy importante demostrar que cuando tú acabes con tu periodo de 3 o 4 años o el periodo que te den de visa, que tú vas a volver, en este caso, a México. ¿Cómo demuestras eso? Bueno, dejando en México una casa, un negocio, familia, o sea, elementos que puedas tú utilizar después para decir, mira, voy a entrar a Estados Unidos y cuando termine tengo todas estas cosas en México, estos vínculos en México que me van a hacer volver. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente entra a la visa E2, entra a los Estados Unidos y vende todo en México. Vende casa, vende carro, vende negocio, Ah, vende todo. Entonces, eso va a ser sumamente problemático a la hora de renovar la visa E2. Entonces, esos creo que son los 4 puntos más importantes de esta visa. Existen otros, pero creo que estos son los más idóneos para platicar el día de hoy. En pocas palabras es que el dinero sea legal, que venga de proveniencia lícita y que sea rastreable de dónde viene el dinero. El segundo, pues, lo que comentabas es no pensar en que vengo a Estados Unidos a sacar una visa. No, planeas bien qué negocio quieres iniciar, en dónde quieres poner una inversión y luego después pensar en la visa. Estás hablando ahí en tu forma de pensar para que vaya alineado a como lo ve Estados Unidos, prácticamente lo que tratas de decir. Y por último es, pues no te despides ni a todo dejes, o sea, deja algo con lo que se pueda justificar, pero eso no significa que no puedan renovarla por más tiempo, ¿verdad? Correcto. La visa E2 tiene una ventaja, bueno, tiene varias ventajas, pero una de ellas es que no existe un máximo o mínimo de renovaciones posibles. Ok. O sea, tú puedes estar renovando esta visa permanentemente, pero siempre tienes que demostrar cada que aplicas que vas a volver a tu país. Por eso es que es tan importante dejar vínculos en tu país, no quemar todos los barcos, no Bueno, decir ya no vuelvo a mi país, porque eso es sumamente problemático a la hora de renovar. O sea, yo veo muy difícil que una persona pueda renovar una visa de dos cuando ya no tiene nada que volver a su país. pero esta visa de E2 se pudiera, por ejemplo, uno viene y pone un restaurante, o uno viene y pone una fábrica de zapatos, o uno viene y pone un cine, o uno viene y pone una clínica de rehabilitación. ¿Estos tipos de inversiones califican para una visa de este tipo? Sí, cualquier tipo de negocio legal califica para una visa E2. El único negocio del cual yo tuviera reservas es de lo que tiene que ver con la industria de la marihuana. Fuera de eso, yo creo que, bueno, cualquier tipo de negocio califica, incluyendo negocios de servicio.
O sea, una persona puede venir a Estados Unidos también a poner una visa inversionista para ofrecer un servicio. Los más comunes, en mi opinión, son negocios de franquicias. Las franquicias son ideales para el proceso de visa E2 porque el mismo contrato de franquicia demuestra un compromiso muy fuerte para, para, Inversión. para demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que realmente vienes a ejecutar el negocio. Algo que es muy problemático con las visas de inversionista, sobre todo las visas de inversionista que tiene que ver con real estate, o sea, con bienes y raíces, es que mucha gente dice, bueno, voy a comprar una casa para remodelarla y si la vendo, pues compro otra casa y si la vendo, compro otra casa, pero el negocio ese que le dicen de flipping, que están comprando una casa, adquiriendo una casa, la arreglan y la venden. Eso es bastante problemático para las visas C2, independientemente de lo que se escuche en social media, porque es muy difícil demostrar un compromiso de 4 años con ese tipo de negocios, porque digamos que tú le dices al gobierno de los Estados Unidos, mira, voy a comprar esta casa y después la voy a vender. Pero ¿cómo tú garantizas o cómo le garantizas al gobierno que no la vas a vender inmediatamente todavía como obra gris? O sea, tú puedes vender una casa sin terminar o una propiedad sin terminar y te vas a quedar con 4 años de visa. Entonces, por eso es tan importante la planeación en este tipo de procedimientos, porque, por ejemplo, una persona que quiera hacer eso, yo lo que le recomendaría es compra varias casas, independientemente del valor de las casas, pero compra varias unidades para tú poder demostrar que, bueno, igual y sí vendí una, pero tengo otras dos. O sea, es mucho más fácil demostrar que tienes trabajo por 4 años teniendo 3 o 4 casas a teniendo una solamente. Fíjate, me sale una pregunta ahí que hablaste de bienes raíces. En un caso, y creo que te lo había comentado, donde estamos representando a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, la gente llega y va a invertir su dinero y lo está arriesgando porque no es una casa, es un desarrollo residencial de varias casas o es un desarrollo de un parque industrial. Ese tipo, ellos llegan y ponen una inversión que está en riesgo de que tenga éxito o no. Obviamente la mayoría tienen éxito porque son proyectos ya más grandes que se van a vender y ellos están recibiendo un rendimiento. En este caso, una visa E2 aplicaría y tendría un poquito más de lógica que una como el ejemplo que pusiste de las casas. Depende de cómo se estructure. Por ejemplo, si la mayoría de los dueños son mexicanos, es posible. Te voy a explicar porque la visa de inversionista se basa en tratados comerciales en este caso, entre México y Estados Unidos. Estamos hablando de tratados comerciales, tratados de amistad, de navegación, etcétera. Por eso es de que no todos los países gozan de una visa de dos, pero México sí lo tiene. Pero tenemos que demostrar que la compañía que está patrocinando la visa, por así decirlo, o sea, que la compañía en la cual se hizo la inversión es de la misma nacionalidad de la persona que está aplicando. En pocas palabras, que esa compañía sea considerada como mexicana. Entonces, el problema más fuerte que vemos en este tipo de estructuras es de que la compañía matriz es americana. Recuerda que si una persona es mexicano, americano, ya no se considera, ya se considera como americano. Entonces es más difícil demostrar que la empresa matriz es mexicana. Hay maneras de estructurarlo, pero no es tan fácil, porque aparte, uno de los objetivos de una persona que entra a los Estados Unidos es que entre a desarrollar y a dirigir la inversión, o sea, el vehículo de la inversión. Entonces, muchas veces es un poco difícil demostrar que la persona va a estar haciendo eso, porque en este caso, tú estás contratando a digamos que una constructora, y esa constructora es la que está haciendo los edificios o las casas, pero es un poco difícil demostrar que realmente tú estás dirigiendo y desarrollando o sea, la inversión en Estados Unidos. ¿Es posible? Sí, pero necesitas un análisis muy fuerte y muy detallado para estar seguros de que estás cubriendo todos los ángulos de la visa E2. Eh, y, y, y,
tengo un poquito de reserva al dar este consejo, porque, bueno, a final de cuentas, esto es a nivel educativo. Estamos platicando aquí Claro. para educar, no para que se considere como un consejo legal. Eh, pero ese tipo de estructuras sí tenemos que ser muy cuidadosos para que el inversionista no esté haciendo una inversión en algo que no le va a resultar en la visa E2, que como te mencioné, la gran mayoría de estas personas hacen esa inversión para que les den la visa, pero inmigración lo ve al revés. Inmigración puede decirte, bueno, ya hiciste la inversión, pero hiciste la inversión porque es buen negocio, sí, pero yo lo hice por la visa. Ese no es mi problema, ese es tu problema. Bueno, y el problema de tu abogado también, porque te debió haber dicho que no calificas. Entonces, por eso es que tengo un poco de reserva Claro, en dar está ese bien. consejo. Se entiende las reservas y además este proyecto lo platiqué porque me lo han preguntado, pero tiene variantes, no todo es así Sí. como que llegas y pones tu dinero en una empresa. De hecho, normalmente llegan y sea directamente ellos constituyen una empresa o una empresa de ellos mexicana constituye una empresa en Estados Unidos, luego esa empresa participa en proyectos, o sea, está un poquito, tiene más variantes que a lo mejor sí ya cambiaría lo que estás Pero diciendo. fíjate, ahí, sí, ahí con lo que me estás platicando, ahora me hace mucho más sentido, porque ahora el inversionista es el dueño de Sí, su LLC o de la entidad que crearon, entonces esa entidad ya es 100% mexicana. sí, Entonces, que ese es un punto muy importante. Entonces, en base a eso, si esta empresa va a subcontratar a otras empresas, entonces ya podemos estar diciendo que, bueno, esta persona está entrando, digamos, como un ejecutivo de la empresa y va a subcontratar a las personas que van a hacer el trabajo. Entonces, en pocas palabras, sí tienes una flexibilidad para poder enmarcar bien este tipo de escenarios, pero sí tenemos que hacer un análisis muy fuerte, ¿no? claro. Muy detallado. Claro, no, ya lo veríamos en un programa especial hablar de ese tipo para ya apoyar a nuestros amigos que están tratando de hacerlo así. Me Claro surgió que otra sí. pregunta. Cuando hablabas del negocio y hablamos, por ejemplo, de una franquicia que sabemos que tiene un costo específico, está en el mercado, no lo vas a inventar, ya está así el costo. Y luego hablabas también de alguien puede llegar y poner una empresa de servicios, imagínate un servicio de consultoría, porque también puede ser una inversión y obviamente dependiendo del negocio, la inversión requerida varía mucho. Entonces, la autoridad es la que va a determinar la proporcionalidad de que si una inversión es suficiente o no, dependiendo del giro. ¿Es la autoridad la que lo determina? Correcto, sí. Se dice que es la prueba de la proporcionalidad, pero en realidad es una manera muy vaga de decir que es totalmente discrecional si una persona hizo una inversión sustancial o no. Porque a final de cuentas, una de las cosas que se debe considerar es lo que tú dices, la naturaleza del negocio. Un negocio de consultoría quizás no requiera tanta inversión como un negocio de bienes y raíces o como una franquicia. Pero la ley trabaja de una manera muy extraña porque por un lado te dice, no es necesario un monto mínimo para hacer una visa de dos, pero por otro lado, sí te dice, esa inversión más vale o te requiere darte el suficiente dinero para que te dé una vida mínima en los Estados Unidos. O sea, por un lado te dice, no tienes que invertir $100,000. Puede ser de acuerdo a la naturaleza de tu negocio. Tú puedes empezar, no sé, una consultoría con $20,000, digamos, pero más vale que esa consultoría te dé lo suficiente para vivir en los Estados Unidos. Entonces, y ahí es donde entra el tema, ¿no? ¿Qué tan bueno es el plan de negocios que estás presentando? ¿Qué tan bueno es el producto que estás presentando para decir que con tan mínima inversión vas a poder vivir en los Estados Unidos? O sea, en mi opinión, salvo que estés, y lo he dicho anteriormente, salvo que estés redescubriendo el plutonio, difícilmente pues vas a poder decir que una inversión de $10,000 te va a dar lo suficiente para vivir, al menos en Miami, ¿no? Que tú sabes que la inflación No, no, está, no. está por los, por los cielos. Bueno, esto ya me voy a ir a una leyenda urbana rápida, pero regresamos. Hay, sé que no, pero ¿hay algún mínimo
sé que la ley no lo dice, ¿hay algún mínimo que por experiencia se pueda decir? Sabemos que si vas a decir que vas a poner una planta que va a fabricar medicamentos, pues no vas a decir que lo vas a hacer con $20,000. Van a esperar que tu inversión sea mínimo lo que requiere invertir en la planta, la maquinaria, etcétera, etcétera. Pero como Correcto. es, hay miles de ejemplos de negocios que pueden hacer. ¿Hay algún mínimo que digas tú, mira, independientemente del negocio, por menos de tanto, no dan la visa? Por experiencia, no porque esté escrito. En el mundo migratorio y en mi oficina, el, el, el monto son $100,000. O sea, una inversión de menos de $100,000, en mi opinión, difícilmente va a poder demostrar ese elemento de la posibilidad de que te dé lo suficiente para vivir en los Estados Unidos. Pero generalmente, $100,000 es el término que utilizamos los abogados como mínimo. Yo sé que una inversión de menos de $100,000 va a ser un problema a la hora de que sea revisada. De hecho, yo conozco abogados que no toman casos que cuando la inversión es menos de $100,000. ¿Por qué? Porque saben que eso va a ser un problema. Ahora, hay muchos factores que se deben de considerar, pero por regla general, una inversión de menos de $100,000 es problemática. Ok. Una pregunta también muy rápida. Cuando hablabas de la renovación, al momento de renovar, dices, oye, ¿sabes qué? Pues puedes renovarlas cuantas veces sea necesario. Es importante que cuando vas a renovar, van a analizar cómo va tu inversión o tu negocio. Es importante que lo vean que es que reporta utilidades y no que reporta pérdidas. ¿Qué tanta relevancia tiene ese dato en particular? Porque hay muchos negocios que tardan más de 4 años en arrancar, ¿no? Total. Entonces, ¿cuál es el criterio de la autoridad? En mi opinión, depende del oficial, depende del consulado. Nosotros vemos consulados que son muy agresivos y revisan a detalle las declaraciones de impuestos. Generalmente te piden las últimas 3 declaraciones de impuestos de revisión, pero es donde uno puede hacer el argumento que tú mencionaste. Hay negocios que no arrancan el primer año. Hay negocios que se tardan 5 o 6 años en empezar a dar números más viables. Eh, pero se fijan en varias cosas. Lo primero es que te estés pagando. O sea, una inversión donde no te alcanza ni para pagarte tu sueldo, ya sea por salario o dividendos, pues es un problema. También ven si estás contratando gente, si estás pagando, si tienes empleados. La visa E específicamente no te exige un número de empleados, no te dice que necesitas tener profesionales tampoco, no te dice que tienen que ser empleados de tiempo completo, tiempo o medio tiempo. Sin embargo, pues el espíritu de esta visa es fomentar la economía y la manera como ellos traducen eso es cuántos empleos estás generando. En mi opinión, una E2 que no genera ningún empleo es muy problemática, independientemente que la ley te lo permite. En la práctica es muy importante tener empleados. ¿Cuántos empleados? Yo dijera al menos dos, al menos dos y pagarte un salario. Y en casos que lamentablemente lo vemos, sobre todo después de COVID, que pues muchos de estos inversionistas lamentablemente mostraron números más que rojos, hicimos ese argumento y la mayoría pasaron. O sea, la mayoría pasaron donde hicimos el argumento de que no eso fue una situación que está fuera de su control, pero danos otros 4 años para demostrarte que esto va para adelante. Sobre todo negocios que iban muy bien y de repente llega el 2020 y se fueron al subsuelo, pero en ese tipo de casos no, creo que el argumento era ese, es una situación general, está fuera de su control, no es de que el inversionista descuidó su negocio, no es que el inversionista se puso a hacer otra cosa, no, es un tema general y se puede hacer ese argumento y por eso es tan importante presentar un plan de negocios adecuado. El plan de negocios es la columna, en mi opinión, es la columna vertebral de una visa de dos. ¿Quién hace un plan de negocios? Que sea conservador para que muestre algo y no prometer Correcto. más. Le diste en el clavo, porque muchas veces esos planes de negocios de gente que no se dedica a esto, pues los hace pues demasiado ambiciosos, ¿no? Demasiado ficticios, demasiado
agresivos, ¿no? Tiene que ser pues más acorde a la realidad, ¿no? No es lo mismo decir, yo planeaba ganar, no sé, $10 millones al año y ganaste 200,000. O sea, no hace sentido. Tenemos que, tenemos que ser pues muy apegados a la realidad y como tú sabes, y lo he dicho anteriormente, o sea, la mejor póliza con inmigración y en la vida es la honestidad, ¿no? Entonces, si tus proyecciones van a dar $150,000 al año, eso es lo que tienes que poner. Y es mucho más probable que te aprueben una visa de dos así a hacer un invento que eventualmente te va a repercutir en la renovación. No lo van a creer ni ellos. Bueno, y regresándonos tantito Correcto. en los requisitos, ¿cuáles son los problemas más comunes que has visto tú al momento de los requisitos? El problema más serio es la fuente de dinero. O sea, ¿de dónde vino el dinero? El source of funds. Lamentablemente, mucha gente contrata al abogado ya que compró el negocio. Y eso es un problema muy serio porque, pues, ¿cómo puedes enmendar eso? O sea, ¿cómo puedes tú resolver esa situación? O sea, tienes que empezar de cero porque, por ejemplo, una persona que se estuvo trayendo efectivo por Mm, años y compró un restaurante, una franquicia y lo pagó cash, pues imagínate toda la cantidad de alarmas que va a levantar, no solamente con el Departamento de Inmigración, sino con el Departamento de Justicia, etcétera, etcétera, el Departamento del Tesoro. O sea, ese tipo de cosas lamentablemente pasa muchísimo. Tú no te puedes ni imaginar la cantidad de personas que lamentablemente paga cash por un negocio y franquicias, bueno, no tanto franquicias, pero por un negocio y lamentablemente ese es el tipo de cosas que yo no puedo reparar. Por eso es que la planeación es muy importante. Recordemos que la gente que revisa las visas C2 generalmente es gente que es muy estructurada y que lo revisa paso a paso. O sea, entonces, muchas veces uno, por ser demasiado emprendedor y empresario, se salta pasos que son vitales para la elaboración de la visa de dos. Por eso es que desde que la persona tiene la idea de entrar a los Estados Unidos como inversionista, debe de contratar un abogado de inmigración. No tengo que ser yo, pero definitivamente un abogado de inmigración que les diga, mira, el dinero que te trajiste de los Estados Unidos lamentablemente no te va a servir. Vende otra cosa en México o si te van a heredar o hasta si te van a donar en México, pero ese dinero no te va a servir. Pero ese tipo de consultas le ahorra tiempo, dinero y esfuerzo al abogado y al cliente. Casualmente, cuando dijiste contacta a un abogado y que no tienes que ser tú, casualmente salieron tus números telefónicos y tu correo en la pantalla, pero bueno, esa es otra cosa. Sí, sí, sí. Es Ah, no, que pues sí. obviamente, El pues, el universo, sí. Sí. este, bueno, platícanos un poquito, ya hablamos más o menos la estructura, de cuál es la visa de dos, más o menos cómo funciona. ¿Qué beneficios verdaderamente tiene la persona? Hablaste de que te dan tu visa a ti, a tu cónyuge y a tus hijos. ¿Qué beneficios se puede resumir qué es lo que te da esta visa de dos? Bueno, la visa de dos es muy bondadosa porque, como lo mencioné, el cónyuge, hijos pueden entrar a los Estados Unidos acompañando al principal, al inversionista principal, por el mismo tiempo que le otorga. Eh, el cónyuge puede trabajar, algo que es muy raro en las visas. La gran mayoría de las visas no le permiten al esposo o a la esposa trabajar en lo que sea. Pueden trabajar para la inversión o pueden trabajar por otra cosa. Pueden hacer real estate, Uber, lo que sea. Eh, la visa en México es otorgada por 4 años, se la pueden dar hasta por 4 años, que eso también, la gran mayoría de las visas, pues duran un año, 3 años, pero 4 años es muy raro que una visa tenga esa extensión. Y lo más importante que he notado, al menos una de las inquietudes más fuertes que he tenido con esta última oleada de mexicanos en Estados Unidos, es que no están trabajando para otra persona, están trabajando para su propio negocio. La gran mayoría de las visas de trabajo requieren que el aplicante esté trabajando para otra persona. O sea, eso es ir a trabajar a un negocio que no es el tuyo. Eso no es muy atractivo para la mayoría de las personas que están entrando a los Estados Unidos. Y por último, que es también muy, muy beneficioso, es
que la visa E2 no te requiere pasar un mínimo o un máximo en Estados Unidos. Tú puedes tener tu visa E2 y venir un mes al año, o puedes tener tu visa E2 y pasar los 4 años en los Estados Unidos si quieres. Y eso también le aplica a tus hijos. Si tus hijos están yendo a la escuela en Estados Unidos y tú tienes negocios en México y tienes que estar entrando y saliendo, lo puedes hacer. O sea, no te exige que estés supeditado al negocio en Estados Unidos. Tú puedes seguir con tus negocios fuera de Estados Unidos y puedes entrar y salir libremente, y eso es una ventaja muy favorable, porque pues tú sabes que la gente que tiene otro tipo de visas lamentablemente tiene que salir a los 6 meses o les hacen cuestionamientos a la hora de entrar a los Estados Unidos. ¿A qué vas? ¿Por qué tanto tiempo? Con la visa E2, no. La visa E2 tú estás autorizado para entrar lo que otorgue la visa. Nota, la visa te la pueden dar hasta por 4 años, pero te la pueden dar por 2, o te la pueden dar por 1, o te la pueden dar por 15 días. Eso es discrecional. Por regla general la dan entre 2 a 4 años. Pero sí es importante saber que aunque te puedan dar, aunque la ley, el Departamento de Estado en este caso, te permita recibir una visa hasta por 4 años, es discrecional si te la dan por 4, por 2, o por 3, o por 1. Muy bien, y bueno, como seguimiento lógico, después de hablar de los beneficios, ¿qué desventajas tiene la visa E2? Que no te lleva a la residencia. Esa es la única desventaja, en mi opinión, y que dure tan poco tiempo. Digo, 4 años son 4 años, pero aún así la gente que entra a los Estados Unidos por 4 años, al menos en mi práctica, el 99.9% quiere o quiere extender ese estatus, o quiere saltar a un estatus más permanente como la residencia. Nota, hay maneras para saltar a la residencia teniendo una visa E2. Por ejemplo, si haces una inversión sustancial al mismo negocio, si haces una inversión, por ejemplo, si tu mismo negocio inviertes al menos $1,050,000 y generas más de 10 empleos, puedes aplicar una residencia EB5 por inversión directa, o por certificación laboral, o por familia, pero son procesos que son paralelos al estatus E2. La gente muchas veces piensa que por tener una visa E2 por cierto tiempo, automáticamente te va a llegar un estatus de residente permanente. No. Lamentablemente, tú puedes tener una visa E2 por 20 años y cuando se acabe ese estatus, te tienes que devolver. Por eso es tan importante que cuando una persona tiene visa E2 y estatus E2 y quiere quedarse en los Estados Unidos, ser proactivo y buscar otras alternativas para saltar a la residencia. Esa alternativa podría ser, y esto es por un caso que escuchamos, es más, lo escuchamos porque nos lo escribieron, eh, en donde el inversionista era la esposa que hizo la inversión, o la inversión estaba a nombre de la esposa, y era un negocio de X, tenía relación con una franquicia, y el esposo tenía la autorización de trabajar. El esposo, con la autorización de trabajar, por medio del esposo, después aplicaron a una residencia, pero por el caminito del esposo. O sea, la esposa nunca iba a poder pedir porque era una visa no inmigrante, pero por el caminito del esposo, que consiguió un trabajo en una empresa y continuó ahí, ¿Sí? fue como luego arreglaron una residencia. O sea, esas son una de las alternativas a las que tú te refieres. Totalmente, y es una alternativa muy común, porque la visa E2 te da ese espacio de tiempo donde uno puede hacer una certificación laboral, que actualmente se están demorando entre 2 y 3 años el proceso total. Entonces, mientras tú estás con tu estatus de E2, paralelo a eso tienes un proceso de certificación laboral. Entonces tú eventualmente saltas de tu E2 a la residencia. Entonces sí, eso es algo muy común. Obviamente requiere una planeación y sobre todo una cronología de eventos pues muy organizada, pero sí, es una manera, en mi opinión, muy común y muy buena también. Porque muchas veces pensamos que solamente podemos hacernos residente por medio del principal, o sea, de la persona que está entrando con la visa inversionista, la persona que hizo la inversión, la persona que está trabajando para ese negocio. No, el cónyuge puede hacerlo. Y cuando el cónyuge obtenga su residencia, va a
a jalar a toda la familia. Entonces es una manera muy, muy efectiva de hacerte residente por medio del cónyuge. Ok, antes de entrar a las leyendas urbanas y los Ujú. mitos, tengo una última pregunta. El ambiente político actual de Estados Unidos, ¿qué tanto afecta a beneficio en la aplicación de este tipo de visas? Bueno, si la historia no nos deja mentir, en caso de otra administración, yo considero que podemos esperar pues retrasos considerables, podemos considerar políticas mucho más agresivas, podemos también considerar quizás hasta frenos administrativos para detener el flujo de personas de algunas nacionalidades. Yo siento que al menos la administración actual, independientemente de cómo nuestro público y nosotros nos identificamos, pues es una administración pues bastante favorable. Una visa de inversionista actualmente se está demorando entre 2 y 3 meses, algo muy, muy, muy positivo, muy Rápido, bueno, rápido, muy rápido. muy rápido. O sea, recordemos que hace no mucho tiempo se tardaba casi un año en obtener una visa de inversionista. La gran mayoría de los consulados están trabajando muy rápido, a excepción de Colombia, que sigue todavía en tiempos de COVID. Pero fuera de eso, yo siento que si hay un cambio de administración, pues podemos ver mucha más adversidad para y la gran mayoría de los beneficios. Y otra vez, y esto es juzgando, eh, o considerando, perdón, la experiencia que nosotros tuvimos durante la administración anterior. Ok. Bueno, ahora de las leyendas urbanas o mitos, te permito que te explayes tú en los que escuchas primero, antes de yo decirte los que nos han llegado, qué es lo que más se Sí. escucha, qué es lo que más te toca a ti ver. Pudiera ser la pregunta más bien es, ¿qué es lo que más te toca aclarar, que lo escuchó en otro lado y no era así? Sí. El término de inversionista, la gente por alguna razón tiene una confusión entre lo que es la visa E2, que es una visa de no inmigrante de inversionista, a la EB5, que es una visa de inmigrante como inversionista. La EB5 actualmente se puede hacer de dos maneras. Una es por centro regional, que son una inversión de al menos $800,000, o una inversión directa, o sea, en tu propio negocio, estamos hablando de 1,050,000. La E2 no tiene un mínimo, como lo mencionamos, pero generalmente se recomienda invertir al menos $100,000. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de visas inversionistas, inmediatamente te dicen la visa del $1,000,000. No, eso es otra categoría que muchas veces, es más, muchas veces ni siquiera vale la pena hacer una EB5. Hay veces que tú puedes hacer una E2 y después saltar a la residencia sin tener que hacer una EB5. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene un hijo que tiene 17 años o 18 años, un hijo ciudadano americano, y que quiere entrar a los Estados Unidos, pues le sacas una visa E2 en el lugar de una EB5, te esperas a que el hijo tenga 21 años y después el hijo lo pide. Ah, Y te ahorraste $700,000. Entonces, bueno, o el caso que dijimos ahorita, que llegó con la E2, puso la inversión, se puso a trabajar el cónyuge y luego los pidió y sí está esa es bien. otra. Correcto. Entonces, pero sí hay una confusión muy, muy, muy grande con eso. La segunda es que cuando una persona tiene un estatus E2, que puede trabajar en lo que sea, pues el principal, no. El inversionista principal solamente puede trabajar para la compañía inversión, o sea, para el vehículo de inversión que lo trajo a los Estados Unidos. No puede hacer nada más. El cónyuge sí, pero el principal no. Y esto es bien importante porque muchas veces, lamentablemente, pensamos que como el cónyuge que viene como invitado puede trabajar en lo que sea, y yo, que soy el que invirtió, solamente puedo trabajar en esto. Pues así es la ley. Lamentablemente, eso es una de las cosas que no hace sentido en la ley de inmigración, como el derivativo tiene más derechos y más apertura que el principal, pero así es. Eso es una cosa. Y el tercero,
que es lo que más vemos en la oficina y es lo más difícil también de curar. Cuando una persona aplica la visa E2, puede aplicar en Ciudad Juárez o también puede aplicar estando dentro de los Estados Unidos. O sea, uno puede hacer un cambio de lo que se llama un cambio de estatus, digamos, de turista a visa inversionista. Pero una persona no tiene derechos de inversionista hasta que es aprobado su caso. Entonces, una persona, digamos, entra a los Estados Unidos como turista, después hace un cambio de estatus, aplica la visa E2 y hay dos maneras de aplicar, con premium para expeditar el caso y el proceso regular. Hacen el proceso regular para no gastar esos $2,805 extra, pero el problema es de que esa persona no puede trabajar hasta que le aprueben su visa. No puede meter a los hijos a la escuela hasta que le aprueben su visa. ¿Y qué es lo que pasa? Entra a Estados Unidos, ya apliqué a la visa E2, ya puedo meter a mis hijos a la escuela. O ya apliqué a la E2, ya puedo empezar a trabajar en el negocio. Eso es una violación directa a los términos de la visa de turista, lo cual puede tener consecuencias muy serias, no solamente para la emisión del estatus E2, sino también para el estatus de turista, porque no solamente te pueden negar la visa E2, sino también te pueden revocar tu visa de turista. Y eso lamentablemente es muy difícil de ganar, porque es muy difícil convencer después a un oficial consular o al departamento de inmigración que la persona no tenía esa intención. Te van a decir, ¿por qué no pagaste el premium? Porque si hubieras pagado el premium, te adjudican el caso en 15 días y en 15 días ya pudiste haber trabajado o ya pudiste haber metido a tus hijos a la escuela. Esas son las leyendas urbanas que más vemos con las visas C2 y otra vez, todo esto se resuelve con una planeación adecuada que está que debe ser a la incepción del caso, desde el principio, no cuando ya se mandó el dinero, no cuando ya se compró el negocio. Eso, y curiosamente la gente piensa que se ahorra dinero así. Es que como ya llevo la mitad del proceso hecho, ahora le tengo que pagar menos al abogado. No, el abogado te va a cobrar igual si lo contrataste desde el principio o lo contrataste a lo último. De hecho, igual y te vas a tener que cobrar más porque va a tener que arreglar todo el relajo que hiciste inicialmente. Entonces, eso es bien importante. Planeación, planeación, planeación. Perfecto. Pues a ver, muchísimas gracias. Creo que cubrimos bastante la visa E2. Seguramente va a haber preguntas del público y en su momento, como siempre, te las haremos llegar o en otra oportunidad las podemos aclarar en otro podcast. Tenemos planeado tú y yo hacer otro que muy probablemente presencial. Vamos a abarcar otro tipo de visas y vamos a tratar de contestar las preguntas, pero es que son demasiadas preguntas que nos llegan. Tratamos de abarcar lo que se puede y este nuevo concepto se me hace muy adecuado porque nos fuimos visa por visa y así podemos darle un panorama bastante claro a los interesados en un tipo de visa específico. Nuevamente, muchas gracias. Espero verte pronto y como siempre, seguiremos invitándote a un podcast más con nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer y un honor que me hayas invitado. Y yo estoy a la orden cuando quieras hacer otro podcast en vivo, por Zoom, como sea. La verdad, yo estoy muy contento de que me hayas invitado, muy honrado y seguramente vamos a tener muchos más. Igual. Muchas gracias. Pues, amigos de Resonan, gracias. No olviden de suscribirse a nuestro canal, no olviden de seguirnos en nuestras nuevas redes sociales. La información del licenciado Javier la vamos a compartir, ya se estuvo compartiendo durante este podcast y síganos en nuestros próximos programas. Gracias.